San José Sebastián decía: si quieres conocer la obediencia de San José, mira cómo se levantó por la noche al escuchar la voz del ángel. Y no importándole el trabajo, el hambre y el frío, decidió ir a Egipto, en donde no tuvo una vida fácil, y ahí esperó el siguiente mandato de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Reciban todos un saludo en el Señor. Estamos muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes un día más de este camino hacia la consagración a San José. Sabemos que aunque ya llevamos algo recorrido, todavía falta la recta final. Para eso seguimos pidiendo la intercesión de este gran santo, para que podamos imitar su ejemplo y que en algún momento con sus virtudes podamos llegar también a alcanzar el cielo. Pero antes de comenzar, me gustaría que iniciáramos también con pedir la intercesión del Espíritu Santo para que Él derrame esos dones y esas gracias en nuestros corazones y podamos atender también el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decir juntos esta ejaculatoria para pedir el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, derrama tus dones y con tu gracia concede al alma tu paz. Transforma los corazones, limpia nuestras vidas, libéranos hoy con tu poder. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven, Santo Espíritu de Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón para que seamos esa tierra fértil de la que habla el Evangelio, donde la semilla de tu palabra resuene en cada uno de nosotros y así poder dar frutos y frutos abundantes. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dando continuidad a esta consagración, el día de hoy vamos a ver el día 20 y vamos a meditar acerca de San José Obedientísimo, ruega por nosotros. Y para iniciar me gustaría que citemos la definición de la obediencia, tomando como referencia a nuestra Beata Concepción Cabrera de Armida en su libro de Vicios y Virtudes, en donde nos habla acerca de la obediencia y dice así: la obediencia es el medio por el cual se debe de reparar la desobediencia, que fue la causante del pecado en el mundo y también con el cual se ofendió a Dios. La perfección de la obediencia consiste en seguir plenamente las inspiraciones del Espíritu Santo y no solamente escucharlas, sino que también ponerlas en práctica. La obediencia exige santamente el que yo renuncie a mi propia voluntad para escuchar y hacer la voluntad de Dios, incluso también renunciar a mi voluntad para que yo pueda atender los mandatos
y las obligaciones que me llegarán a ser algún superior o alguna autoridad, viendo en ellas reflejadas la autoridad de Dios. Meditando esta definición de la obediencia, hoy en día nos podemos poner a reflexionar que al hablar de la virtud de la obediencia se ha vuelto complejo. Se ha vuelto complejo escuchar que hoy en medio de este mundo donde nos invita principalmente a que tenemos que ser autosuficientes, que tengo que hacer las cosas por mi propia cuenta, en donde nos invita a un mundo donde nos es imposible que alguien nos someta, en donde tengamos que atender a las necesidades de los demás. Escuchar de obediencia o hablar de obediencia hoy en la actualidad se ha vuelto imposible, hasta en su momento casi difícil. Mas, sin embargo, el término de la obediencia se ha venido malentendido hasta el punto de significarse también el poder sentirnos frágiles, débiles ante alguna persona o ante alguna situación. Pero contrasta sobre todo la parte en donde ciertamente que la obediencia es el medio por el cual nosotros hemos sido redimidos. Si lo vemos en la palabra de Dios en el Evangelio, cuando vemos que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte, incluso una muerte de cruz. Entonces, gracias a esa obediencia de Jesucristo, gracias a que Él estuvo fiel a la voluntad de Dios, a atender lo que el mismo Dios, su Padre, lo había mandado a este mundo, pues le costó la muerte. Y gracias a esa muerte nosotros podemos hoy sentirnos redimidos. Como contrasta el Evangelio, en donde hoy simplemente vemos que este mundo nos exige o nos invita más a que estemos preocupados por nuestros derechos, a reclamar nuestros derechos, y muchas veces olvidamos la parte de los deberes, la parte de nuestras obligaciones, la parte que nosotros tenemos que atender. Y hoy tenemos un gran santo que nos invita principalmente a atender la obediencia. ¿Quién mejor que como San José? Y como San José, gran modelo de la obediencia, podemos encontrar en él las siguientes virtudes, y hoy vamos a meditar estas características de la obediencia de San José, en donde lo encontramos que fue obediente principalmente a Dios, pero también fue obediente a las leyes de la iglesia, fue obediente a las leyes de Dios, a las leyes religiosas, pero también fue obediente a las leyes civiles. Y para iniciar, vamos a meditar cómo San José fue obediente en todo momento a lo que fue los mandatos de Dios. Y para eso vamos a citar algunos versículos y capítulos del Evangelio de San Mateo, que es donde nos narra de manera muy puntual cómo San José, a través de 4 sueños, fue que, escuchando la voz de Dios, hizo posible que se hiciera todo lo que en el plan de Dios tenía para Jesús, para María, para José, en este transcurso del nacimiento, de la anunciación, del crecimiento del pequeño Jesús. Y lo vamos a ver en el primer sueño, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, del versículos 20 al 21. Este primer sueño nos habla principalmente cuando, en ese momento de la anunciación, en donde María, por medio de la encarnación del Espíritu Santo, concibe a Jesús. Y sin embargo, José, cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada, dentro de él veía que, aunque sabía que María era incapaz de poder hacer una infidelidad, de poder mentirle a San José, sabía que, a pesar de que sus ojos veían que María estaba embarazada, internamente San José sentía también esa duda, esa lucha interior, en donde no sabía qué hacer, si repudiar a María, si aceptarla. Había una lucha interna en el corazón de San José. Mas, sin embargo, cuando San José decide que lo mejor para ella y lo mejor para él es que San José se retirara para poder dejar en paz a María y que él también pudiera estar tranquilo, vemos cómo esa noche el ángel le habla a San José y le dice: San José, no temas en llevarte a María a tu casa. Entonces, obediente San José va y toma a María, se desposa con ella y hace la voluntad de Dios. Qué tan importante es que aquí vemos cómo San José
es que por medio de la obediencia, Él puede disipar esas dudas que tiene en su corazón. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos tenido combates internos, espirituales, de duda, de angustia, donde tal vez no sabemos qué hacer, donde muchas veces no sabemos qué decisión tomar, qué camino seguir? Pero hoy, al ejemplo de San José, nosotros podemos darnos cuenta que en medio de la duda es importante ser obediente a la voz de Dios. Para eso es importante también que nosotros consideremos tener una vida interior. Para poder escuchar esa voz de Dios, les aseguro que San José tenía una vida íntima de relación con Dios y por eso era sencillo escuchar lo que Dios quería para él, para María, para Jesús. Entonces, hoy San José te invita a ti, te invita a mí, a que realmente escuchemos a Dios en medio de la duda. Muchas veces cuando se vienen momentos difíciles de duda, de angustia, de incertidumbre en nuestra vida, lo primero que hacemos es correr fuera de Dios, tomar decisiones fuera de Dios, hacer cosas completamente contrarias a lo de Dios. A veces buscamos en personas ajenas cómo encontrar esas respuestas que solamente en la voz de Dios nosotros encontraremos eso que nuestro corazón anhela. En el segundo sueño, también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 2, versículo 13, vemos cómo después de que el niño nace y Herodes, con esa malicia, con esa intención de querer seguir reinando en ese tiempo, quiere matar a todos los niños. Entonces, San José, también otra vez abierto a la voluntad de Dios, escuchando la voz del ángel, sabe que tiene que llevarse a Jesús y a María lejos de ahí para protegerlos, para salvarlos de aquellas garras de Herodes que quería matarlos. Entonces, sabiendo que San José quería proteger a Jesús y María de lo más importante en ese momento para él, vemos cómo a través de la obediencia es que San José, siendo fiel a lo que Dios quería para en ese momento, es que puede rescatar a Jesús y a María. Ejemplo de San José, nosotros podemos rescatar y meditar acerca de la importancia de que si somos obedientes a lo que Dios quiere, también podemos rescatar lo que es más importante para nosotros en nuestra vida, que es Jesús y María. ¿Y cómo no ser tan importante Jesús y María para nuestra vida si hemos sido o hemos decidido, mejor dicho, consagrarnos, recibir esta consagración a Jesús por medio de María? Aprovecho también para si tú que estás en este proceso de la consagración de San José, no has tomado este camino de la consagración a Jesús por medio de María, ¿qué esperas? Conságrate a la Virgen María para que ella también, por medio de su amor, por medio de sus virtudes, por medio de su fidelidad, pueda llevarnos a amarnos más fielmente a Jesucristo. Entonces San José, sabiendo que lo importante para él era Jesús y María en su vida, es también que a imitación de él nosotros tenemos que acudir a San José para que nos ayude a cuidar lo que es importante para nosotros, que es esta vida de consagración de Jesús y María en nuestro corazón. Que en esos momentos en donde probablemente después de que nosotros hemos vivido la consagración, hemos estado unidos a la vida de sacramentos, hemos venido rezando el Santo Rosario diario, hemos ido a Eucaristía, hemos estado en la lectura, en fin, hemos hecho muchas prácticas espirituales de crecimiento para nuestra vida, para fortalecer nuestra alma, pero en algún momento llega tal vez esa tibieza, llega tal vez ese momento en donde vemos que pues Jesús, José y María estaban muy cómodos y pues el ir a Egipto iba a implicar desacomodarse, iba a implicar el que tuvieran que dejar todo lo que en su momento tenían para poder salvar eso que era más importante. A veces nosotros también en nuestra vida podemos caer en un momento de comodidad, en un momento en donde realmente a lo mejor ya no hacemos el mismo rosario con ese fervor, con ese sentimiento de amor hacia la Virgen María, con esa devoción como lo hacíamos tal vez al inicio. Tal vez dejé de frecuentar la vida eucarística de los sacramentos, de la confesión. Y hoy, a ejemplo de San José, sabemos que hay algo importante que tenemos que hacer y que la voz de Dios muchas veces no nos va a gustar porque va a pedir, que nosotros nos desacomodemos. Y en eso desacomodarnos tenemos que
ver que el desacomodarnos implica que nosotros tenemos que buscar algo más importante, que es la vida de gracia, la vida del cielo, la vida de santidad. Entonces, ejemplo de San José, también tenemos que acudir plenamente a él para escuchar la voz de Dios en aquellos momentos en donde nos sentimos cómodos, pero en medio de esa comodidad el Señor nos va a exigir siempre algo más, porque sabemos que en medio de esa comodidad corremos el riesgo de caer en la tibieza, y esa tibieza espiritual nos podría llevar muchas veces al fracaso e inclusive a llegar a caer en el pecado. En el tercer sueño, San José, en el Evangelio también, en el capítulo 2, versículos 19 al 20, nos habla de que una vez que pasó todo esto en Jerusalén con Herodes, busca que Jesús, María y José regresen otra vez de nuevo al pueblo de Israel, a la tierra que los vio nacer. Entonces San José otra vez toma a Jesús, toma a María y los trae de regresos hacia la casa, hacia su hogar, hacia donde ellos se sentían con la familia, tranquilos, confiados. Y aquí vemos la importancia muchas veces de que la fidelidad, viendo desde el punto de vista de lo que San José quería en ese momento, la fidelidad de Dios es que nos muestra que aunque nos hayamos salido en algún momento de nuestra vida por algún camino distinto, es que el Señor siempre nos trae al lugar de origen, es decir, a la iglesia. En ese tiempo, la Jerusalén, el pueblo de Israel, representaba el lugar de origen para José, para Jesús y para María. Y hoy para nosotros ese pueblo, ese lugar de culto, de fidelidad, de unión con Dios, es pues la misma iglesia. Hoy el Señor nos pide que a través de San José veamos cómo el mismo Señor nos exige, nos pide que estemos cerca de la iglesia, que estemos unidos a Él, que a pesar de que veamos dentro de la iglesia una iglesia que tiene dificultades, una iglesia que tal vez está siendo muy atacada, que está débil, que está corrompida, que está separada, que podemos ver tal vez muchas cosas, pero sin embargo ahí es donde Dios quiere que estemos. Ahí es donde le pidió a San José que regresara a la casa, a donde originalmente había nacido el niño Jesús, de donde realmente era María, de donde realmente era José. Entonces, hoy también, ejemplo de San José, por medio de la obediencia, el Señor te pide a ti, te pide a mí, que realmente nos dediquemos a no olvidar la vida sacramental, que no nos alejemos de los sacramentos, ver esa vida de comunión, esa vida de confesión. Entonces, no olvidemos que dentro de la iglesia, a pesar de sus dificultades y lo que nosotros humanamente podamos ver, es la iglesia de Dios y que está sostenida principalmente por Él, y que gracias a Él es que esta iglesia es la que nos mantiene unidos y vivos cada vez más. Y por último, el cuarto sueño de San José es que ya acercándose a la tierra de Jerusalén, al pueblo de Israel, pues el mismo ángel le vuelve a hablar a San José y le dice que por precaución hay algunas personas que todavía quisieran tenerle alguna mala intención al niño Jesús, que todavía el niño Jesús corre peligro. Entonces le pide que no llegue a Jerusalén, que no llegue a Belén, sino que sin embargo se vaya a Nazaret, una tierra un poco más alejada del templo, una tierra un poco más alejada de los hogares de Jesús y de María. Y San José, pues obediente, toma también a Jesús, a María y se los lleva a Nazaret, un pueblo que en ese momento pues realmente era estaba lleno pues de mucho pecado, de algunas circunstancias dentro de Nazaret, pues la vida religiosa no era tan culta, tan santa como en el templo de Jerusalén. Podemos ver cómo el mismo Jesús dentro de Nazaret pues daba testimonio acerca de cómo veía ese pueblo que estaba hasta cierto punto también corrompido y con mucha necesidad de Dios. Mas sin embargo podemos meditar que a través de este sueño, al ser obediente San José, podemos ver que
el mismo Jesús pues nos lleva a diferentes lugares, a veces algunos más complejos que otros. A veces el ser obedientes a Dios nos va a llevar a lugares donde tal vez no queremos compartir, porque qué bonito, qué bueno sería que nosotros compartamos con aquellos lugares donde nos sentimos bien, con las personas que amamos, con las personas que piensan igual que nosotros, con las personas que podemos compartir de la fe, pero qué difícil a veces es ir a esos lugares en donde es rechazado, donde simplemente no se ha hablado de Dios, donde tal vez hasta podemos incluso a lo mejor ser ofendidos y hasta en algún momento, ¿por qué no?, también sufrir algún daño o hasta la muerte. Entonces, la misma obediencia de Dios a veces nos puede llevar, el obedecer a Dios nos va a llevar hacia esos lugares donde no nos gusta, pero siempre hay que ser confiados de que Dios no nos dejará solos. Y fue el ejemplo de San José y de la Virgen María y de Jesús, que de todo momento, en ningún momento se sintieron solos y que fueron siempre custodiados por el amor y la fidelidad de Dios. Entonces, en primera instancia vemos cómo, pues, de alguna u otra manera, siempre San José fue muy obediente a la voz de Dios, pero decíamos que no solamente era obediente a la voz de Dios, también fue obediente a las leyes religiosas. Vemos también más adelante en el Evangelio cómo San José, siendo un hombre santo y justo, como lo dice la Escritura, siempre fiel a la ley de Dios, pues él constantemente llevaba al pequeño Jesús al templo, lo llevaba y cumplía pues prácticamente lo que la misma ley en su momento pedía. Vemos cómo Jesús es presentado en el templo por medio de Jesús, de José y de María, y que también en algún momento José llevó a Jesús a llevarlo a la circuncisión, que era lo que nombraba la ley de Moisés también en ese momento. Y como también a los 12 años, cuando ya Jesús tenía la mayoría de edad, pues llevaba a Jesús al templo, y que en ese momento pues también Jesús se perdió. Entonces vemos cómo San José de una u otra manera también siempre fue puntual, siempre fue muy atento a la que Jesús estuviera cerca de las leyes de Dios, que aprendiera de las leyes de Dios y que viera también lo que para José era importante y lo que en algún momento se le había inculcado, esa vida de fe, esa vida de cercanía, de cercanía de la ley de Dios, de lo que el templo, la iglesia pedía en ese momento. Entonces, qué bueno es saber que San José, siendo obediente a la ley, nosotros también tenemos que ser obedientes a la ley de la iglesia. Muchas veces la iglesia nos pide algunas cosas tan sencillas como comulgar una vez al año, tener una confesión una vez al año, que realmente si lo vemos es muy fácil, es muy sencillo, pero a veces se nos olvida y nosotros dejamos de lado lo que la iglesia nos pide, que acudir a las leyes de la iglesia puede suscitarse hasta cierto punto difícil, pero es importante que nosotros acudamos a ellas, porque al final de cuentas, como lo mencionábamos hace un momento, tal vez podemos alejarnos de la iglesia por cómo vemos la situación, pero meditemos en esto. Si en ese momento, sabiendo José que dentro de la iglesia, años más tarde, ellos mismos, los que iban a entregar al pequeño Jesús en su momento ya adulto, hacia las autoridades romanas para que estos lo crucificaran, pues les aseguro que José, de una u otra manera, no hubiera llevado a Jesús a esos lugares. Pero él, siendo obediente a la ley y sabiendo que en ese momento tal vez las cosas en la iglesia también no eran muy buenas, que también había dificultades y situaciones difíciles, pues él aún así él decidió cumplir al pie de la letra lo que la ley prescribía. Entonces, no dejemos de lado este ejemplo de San José, en donde tenemos que ver más por ser fieles a la iglesia y dejar a un lado todas las situaciones que podían ser adversas. Al contrario, tenemos que ser fieles, tenemos que orar por la iglesia, orar por el Papa, orar por todos los sacerdotes,
orar por nuestra iglesia, para que siga dando ese fruto y fruto abundante. Y el tercero, sabemos que San José, aparte de ser también obediente a la ley de la iglesia, a la ley de Dios, también fue obediente a las leyes civiles. Vemos cómo el mismo San José, junto con la Virgen María, caminando un largo trayecto para hacer que ese respectivo censo que la ley pedía, la ley del Estado pedía que se hiciera. Entonces, a ejemplo de San José, también podemos ver ese estado de, de, de cómo estar siempre firmes, cómo estar fieles también en la parte que nos corresponde desde la vida social, desde la vida de la ley política. Muchas veces como nosotros como misioneros, en muchas ocasiones nosotros optamos tal vez por dejar de un lado de la política, siendo ejemplo de San José que debe de ser muy importante, ya que a veces hasta una ley sencilla como una ley de tránsito, a veces para nosotros puede ser medianamente sencilla o podemos decir, no, pues es una ley de tránsito, no tiene mucho caso, o la puedo hasta cierto punto pues no cumplir al pie de la letra. Puedo a lo mejor de una u otra manera nada más cumplir lo que me toca y lo que no me toca. Una persona que está consagrada a Jesús por medio de María, que está haciendo la consagración de San José, no podemos en algún momento caer en situaciones de desobediencia hacia la ley del Estado, cuando la ley nos pide a lo mejor que tengamos que pagar algún impuesto, que tengamos que pagar a lo mejor algún requerimiento y que muchas veces nosotros pues no cumplimos con ese deber, no hacemos o no atendemos en tiempo y forma, o que a veces andamos buscando la forma de cómo distorsionar la ley o simplemente pues en algún momento pues no cumplirla como se debe o como manda o tratar de sacar un beneficio cuando realmente no es así. Entonces, a ejemplo de San José, necesitamos también nosotros ser obedientes a lo que el Estado nos pide. Y estos son los tres estados en donde vemos cómo San José fue obediente a Dios, a la iglesia y también a las leyes civiles. Pero, a ejemplo de San José, también nosotros tenemos que pedir mucho discernimiento del Espíritu Santo y sobre todo la intercesión de San José para que nos ayude a discernir correctamente cuándo debemos de obedecer y cuándo no. Porque sabemos que a pesar de que la obediencia es importante, es una virtud importante, a veces nosotros no podemos obedecer todo. Por ejemplo, cuando hablamos de las leyes civiles, por ejemplo, estas leyes nuevas que hablan simplemente de la ley de lo que es el aborto, de la ley que habla de la eutanasia, de leyes que van en contra de la vida, de leyes que van en contra de lo que realmente la ley natural nos pide, pues justamente ahí es donde no tenemos que obedecer. Al contrario, tenemos que ser fieles, tenemos que estar firmes en lo que la misma iglesia nos ha pedido y nos ha buscado. Entonces, ese sería un claro ejemplo donde se puede omitir la obediencia. Entonces, por eso pidamos siempre el discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no atender a esta virtud y que pues a ejemplo de San José podamos siempre seguir tomando las mejores decisiones, no por nuestra cuenta, sino porque Dios es el que está en nuestro corazón y nos ayuda a imitar de una mejor manera el ejemplo de San José. Y bueno, para terminar vamos a hacer las letanías del día de hoy. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros. Noble retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre noticio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, gracias por compartir este día. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que tengan un santo y bendecido día.